Velad por vosotros mismos para que no perdáis los frutos de su trabajo y recibáis el galardón completo. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al Reavivados por su palabra. Hoy nos toca leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el título dice: ¿Quién es el hombre de pecado? 2 de Tesalonicenses 2:8 dice así: Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Comencemos. El hombre de pecado, el misterio de la iniquidad, son términos que se pueden aplicar a dos poderes específicos. Primero, es la Roma papal, solo cuando accede al poder después que el imperio romano se vio debilitado. Y segundo, es el anticristo, Satanás mismo. Llegará el tiempo cuando el enemigo de Dios, el anticristo supremo, actúe personalmente en los acontecimientos de los últimos días, hasta que quede al descubierto la falsedad de sus pretensiones de ser Dios. Así dice el comentario bíblico adventista. Aquel inicuo, del griego nomos, literalmente el sin ley, por lo tanto, el violador de la ley, el desobediente o el impío, se hace referencia al hombre de pecado. Eso lo encontramos como el misterio de iniquidad. De acuerdo a un punto de vista, entre comillas, el violador de la ley es el papado. Así lo dice El conflicto de los siglos, página 405, página 636. Según un segundo enfoque, no es solo el papado, sino ante todo Satanás, el anticristo supremo, cuando personificará a Cristo precisamente antes de los últimos días. Recuerde, anticristo significa el que se opone a Cristo. Siendo así, todos y todas podemos en un momento de debilidad ser anticristianos o anticristas. Usted se preguntará, ¿y yo un anticristo? Sí, cuando no obedecemos la ley de Dios, cuando hago las obras del diablo, cuando pongo al mundo y sus placeres antes que a Dios, cuando estoy tan afanado con las cosas del mundo y sus placeres, que dejo lo principal: estar con Dios, estar en sus negocios, pasar tiempo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ahí somos anticristos. El mundo actual se está convirtiendo en un mundo anticristiano. Solo basta mirar en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales, los asuntos del mundo actual. Homosexualidad exigiendo que se respete y legalice su pecado. Mujeres exigiendo su derecho a matar al niño que está en formación, solo con el argumento que es su cuerpo y su poder de libertad. Hombres queriendo ser mujeres, mujeres queriendo ser hombres, jóvenes más preocupados de defender luchas modernas, lenguaje inclusivo, todas, en lugar de defender la Biblia. Niños con derechos que los defiendan a ser malcriados, padres y madres negligentes que obedecen a las técnicas de disciplina moderna para sus hijos e hijas dictadas por la sociedad, la cultura, la psicología humana, en lugar de disciplinar con vara, como dice Dios. Veganismo como herramienta para acusar al prójimo de canibalismo. Defensa de los animales como batalla de lucha sobre el valor de la vida humana. Y la lista sigue. Quiero hacer un llamado en esta mañana. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, contra Satanás mismo.
Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no se olvide de la suerte que aguarda al papado, o más específicamente a Satanás, en la segunda venida de Cristo. Comentario bíblico adventista dice, el papado deja de existir y se desmorona el designio cuidadosamente elaborado por Satanás. Primera de Juan 2:13-14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta aquí, el Reavivados por su palabra de este día. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Amén y amén.